Bueno, estamos llegando al famoso Coca. Dice que tiene el mejor pollo chuco de la universidad. Vamos a ver si es verdad. Hoy voy a vivir la experiencia estudiantil en la universidad más grande de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma. ¿Qué cantidad de personas? Ya estamos justamente en la hora pica del almuerzo. Se ve que es como un parque de comida. ¿Cuál es el menú de almuerzo de hoy? Yo creo que pollo frito, con tajada probablemente. Es lo que vamos a probar hoy nosotros también. Aquí estamos en Cafetería Shalom. Malen, cuéntanos la historia de Shalom. Pues Shalom nace porque yo aquí estudié. ¿Qué estudió, Marlen? ¿Y logró graduarse? Sí, ya culminamos gracias a mi familia que me ha apoyado y los estudiantes que siempre muy anuentes en venir a comprar la comida. Comida muy higiénica, con precios muy accesibles y que es saludable. Bueno, ahorita vamos a almorzar aquí con los universitarios de la UNAM. Mira el gran pollo chuco. Y aquí estamos con nuestras amigas. ¿Su nombre? Camila. ¿Qué es lo que comen aquí? Pues la mayoría baleadas porque es lo más barato. ¿Cuánto vale la variedad aquí? 15. 15 lempiras. ¿Usted cocinó eso? No, mis papás me lo preparan. Su papá lo preparó. Es chef él. No, pero hace el intento. Lo más saludable es la comida de la casa. Nosotros no tan saludable, pero vamos a comer rico por lo menos. Siempre comienzo con la tajadita. Muy rico. Gran ensaladita. Muy crujiente las tajadas de aquí. Cuéntenos, ustedes cuatro, ¿cómo se conocen? Nosotros nos conocemos por clases de matemáticas. ¿De qué año es? Nosotros somos de primer ingreso. Llegaron sin ni un amigo, ahora mira. Ahorita ya armamos nuestro grupo. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Yo de Comayagua. Yo soy de Santa Bárbara. ¿Y cómo hacen de tan lejos? Por cuestiones de la vida nos tocó emigrar acá a la ciudad. Ahora viven aquí. Vamos a ver qué es lo que comen los universitarios. ¡Huégale! ¿Cuánto vale la hamburguesa aquí? Esta hamburguesa vale 50. 50 lempiras. Qué ofertón, va. Vamos a probar el pollo. Tiene un sabor parecido a lo de Kentucky. Muy crujiente, ¿eh? Bueno, aquí estamos con los camarógrafos comiendo rico en la universidad. Franklin, cuéntanos qué tenemos de menú hoy. Tenemos carne de res, guisada con verduras. ¿Cuánto vale el plato? 75 lempiras cuesta el almuerzo. Y aquí recordando tiempos cuando estábamos en la universidad, muy rica la comida. ¿Y Julio? Cuéntanos del menú del día. Es un menú muy saludable, tenemos chuleta, arrocito, arroz chino, que es mi favorito. También me trae nostalgia cuando estaba aquí en la universidad. Qué interesante, aquí hay un rótulo. Vamos a ver qué dice ese rótulo. Odontología. Ustedes todos son de la carrera odontología. No, ¿De qué carrera son? de ingeniería. ¿Y de qué están hablando, planeando ahorita? Buscando qué comer. ¿Qué es lo que más almuerzan los universitarios? Aquí adentro vende el pollo chuco. No tengo idea, pero supongo que es un lugar donde vende comida, ¿va? Sí. Qué macizo que los estudiantes pasan chambreando todo el día después de la clase. Yo extraño eso, mi gente, yo extraño eso. Escuela de odontología. Mira, aquí atrás se ve que hay odontólogos y yo creo que estudiantes que están haciendo alguna práctica. Sí, aquí los estudiantes de odontología atienden pacientes. ¿Quiénes son los pacientes? Cualquier persona, no necesariamente estudiantes de la universidad. ¿Cuánto cuesta sacar un diente aquí? Las cortales, las que son las últimas, estaban como a 100 lempiras. 100 lempiras. En las clínicas privadas, pues están como 4.000 lempiras. Mucho mejor aquí entonces. Sí, los costos son muy accesibles. Para las personas que quieren estudiar odontología, ¿cuántos años lleva? El plan académico está diseñado para 5 años. Luego vamos a hacer nuestro trabajo social al centro de salud dentro y fuera de la ciudad. Aquí estamos con José, quien se ve que es un jugador de fútbol. ¿Hay lugares donde puedes jugar potra, todo eso aquí en la universidad? Sí, justamente después de la Coca-Cola. Cada carrera tiene como un equipo. Sí. ¿Cuál carrera es el mejor de todos? Bueno, el último torneo lo ganó Ingeniería Civil. El equipo se llama Castores. Ese animal, Son las mascotas de la universidad. ¿cuántos gatos hay aquí? Más de 10. Más de 10. Quienes las de comer son los guardias y de donaciones que les dan los estudiantes de comida. Estamos ahora en un sector donde hay bastantes como casitas. Aquí se reciben clases. Son aulas como de aire libre. ¿De dónde viene, José? De aquí de San Pedro Sula, Cofradía. A las 5 de la mañana me tuve que levantar. Dios mío. ¿Tienes sangre asiática? No, ¿En serio? no, No creo, será. es por parte de mi abuela, pero yo tampoco ella de aquí. Soy el único casi en mi familia que es así, no se voy a decir. Bien japonés, va. No es japonés, fui Ay, paisano, ya sabes. Qué interesante, ¿eh? Aquí es de la música. ¿En qué estamos trabajando ahorita? Una canción para el examen de guitarra popular. ¿Puedes un cancioncita? ¡Aplausos! Roberto, ¿cómo se siente aprender la música aquí en la universidad? Es bastante bonito, el ligue es bastante bueno enseñando la clase. ¿Cuál es la música más popular para los universitarios en San Pedro Sula? Usualmente es el rock y el reggaetón. Hola, acabamos de entrar a una clase de matemática. ¿En qué están trabajando los alumnos hoy? Están trabajando en las pruebas de hipótesis. ¿Cree que algún alumno puede venir a explicar esto aquí? ¿Quién desea hacerlo? ¿Quién cree que puede explicar esto bien? Esta es una muestra, entonces a nosotros nos ponen muestras mayores a 30 y muestras menores a 30. Cada uno tiene una fórmula diferente. Bueno, es que esto lo estamos aprendiendo hasta ahorita, entonces no sabría decirle a ciencia cierta qué es. ¿Cuándo es el examen de eso? El viernes. ¡Viernes!
Suerte. Esas letras, cuéntanos. Están en latín, significa filosofía. Ve, mi gente, eso. Genesis, ¿qué es? Es un panal, lo tenemos de mascota ahí. Para la miel del pan. Sí. Byron, cuéntanos del trabajo del día de hoy. Estamos apodando estos jardines. ¿Cuántas personas trabajan en el área de jardín? Habemos 10 personas. ¿Cómo se sienten las manos y pies después de un largo día? Cansados. Pero cuando mira que el jardín botánico es tan lindo, ¿cómo se siente su corazón? Alegre todo ahí. Podemos ver cómo funciona este. Wow. Excelente, va. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? 4 años. Muchas gracias por todo lo que hace. Ahora estamos afuera del campus. Hay una nueva empresa que nos acaba de invitar. Vamos a conocerlo. Aquí estamos justamente en una tienda enfrente de la universidad donde venden los productos para los universitarios. El establecimiento se llama Marcas Dentales. Esto ante la necesidad de suministros odontológicos para los estudiantes universitarios. O sea, antes los alumnos tuvieron que ir a diferentes tiendas para buscar cosas pequeñas. Ahora pueden comprar todo aquí. Claro que sí. Aquí estamos con unas alumnas de la universidad. Cuénteme qué estamos comprando hoy. Líquidos reveladores para radiografías y algunas cositas para unas prótesis. Antes de que existiera esta tienda, me imagino que los alumnos tuvieron que ir lejos para comprar. ¿Cómo es ahora? Todo está cerca ahora de la universidad, gracias al Señor. Ya no toca andar de arriba abajo. ¿Ustedes vienen de compras ahorita? No, andamos buscando trabajo. ¿En serio? Llevamos 2 años sin empleo. 2 años sin empleo. También ingresar a la universidad. Ah, están queriendo ingresar a la universidad y al mismo tiempo trabajar. Sí, para poder costear. Mucha gente estudia en la universidad para conseguir trabajo, pero para entrar a la universidad tiene que tener trabajo para pagar a los estudios. Mucha suerte en la búsqueda. Sí. Grandes luchadoras, las jóvenes aquí de San Pedro Sula en búsqueda de oportunidades para estudiar. Bueno, vamos a ver qué más tiene aquí arriba. Se ve que hay espacios todavía disponibles para cualquier negocio. Mira que aquí hay una academia de inglés. Vamos a entrar. Aquí estamos en Do It Learning Center. Cuéntanos de la nueva escuela. Somos originarios del Progreso y Oro. Instalamos una sucursal allá y ahora estamos aquí también en San Pedro Sula. Nosotros aceptamos estudiantes desde niños a adolescentes y adultos para que puedan aprender inglés con nosotros. Así es. ¿Cuándo abrieron a la escuela? Este es el primer día, pero ya estábamos matriculando desde antes para que puedan incorporarse ya la siguiente semana a sus clases. ¿Cuántas aulas tenemos aquí? Tenemos 3 salones de clases y esperamos que sean muchísimos más salones. Vamos a ver los cuadernos. Santísimo eso. ¿Qué nivel es ese cuaderno? Este es el libro de nivel básico. Y ve, cuéntanos cómo es el proceso de matrícula, cuánto es el costo aquí. El precio es de 1.250 lempiras, un periodo de 5 semanas de clase. Tenemos un 12% de descuento para los universitarios de la UNA. Así que los invitamos a que nos visiten y nosotros les brindamos toda la información. David, cuéntanos por qué es tan importante saber inglés aquí en Honduras ahora. Yo soy un ejemplo. Yo antes no sabía inglés. A los 20 años decidí aprenderlo y gracias a Dios obtuve mi primer trabajo. ¿Puede imaginar a alguien que puede obtener una licenciatura y además saber inglés? Le va a dar mejores oportunidades y esa persona va a poder tener un mejor ingreso para apoyar a su familia. Hoy, el primer día de la escuela, ¿cómo se siente de nervios por esa nueva aventura? Yo me siento muy emocionado, a la vez un poco nostálgico de ver cómo los sueños se cumplen si uno los trabaja. Ya el sueño progreseño se convirtió en sueño todo el país. Así es, y esperamos que se expanda también a nivel internacional más allá de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, aquí se ve que hay 2 canchas de básquetbol donde juegan universitarios, pero ahorita a esa hora no hay nadie. Atrás de mí hay un gran torre de agua. ¿Cómo está la situación de agua aquí en ese sector? Escaseamos un poco con el agua. Por lo menos tenemos agua en el baño y en los lavabos. Aquí en la glorieta hay helados artesanales. Vamos a comprar uno de estos por eje calor. Sabor café, mi gente. ¿Cuánto vale esto, amigo? 30 lempiritas. Cuénteme de esa paleta, amiga. Son paletas colombianas. Oiga, mi gente, nunca he visto una paleta colombiana aquí en Honduras. ¡Cuidado! Sí, hombre, que me salvé. Mira, café colombiano adentro. ¿Qué sabor, Genesis? Este es vainilla, pero mi favorito es el de banano. ¿Eso para qué es? Esta es la comida de los gatitos, se la da el departamento de lengua. Entonces los gatitos siempre tienen para comer. Aquí atrás de mí están recibiendo una clase. Amigo, ¿qué idioma es? Clase de inglés. En clase de inglés ahorita. No puedo entrar porque aquí no se puede entrar con comida. Vamos a comer esto rápido. Hello. Profe Mirta, ¿en qué está trabajando hoy? Hoy estamos en clases de inglés y estamos viendo sobre ropa, vestimenta. Ya viene Aileen, una alumna. Es el primer clase de inglés. No, ya lleva. bienvenida, sí. Okay, vamos a ver cuál va a leer ella, profe. I am wearing blue jeans. La segunda. You are cooking. La tercera, he's buying some vegetables in the supermarket. Pero tú estudiaste en una escuela bilingüe, ¿verdad? Sí. Sí, hombre. ¡Aplauso!
Gran trabajo, profe. Aquí en la universidad, ¿cuántas clases de idiomas tiene que llevar? Algunas carreras solamente llevan un inglés. También se sirven las clases de portugués, italiano, francés. ¿Dónde estamos, Genesis? Aquí estamos en la Pepsi, otra de las cafeterías dentro de la universidad. Se compite entre dos comedores, uno de Pepsi y uno de Coca. Sí, hay muchos que prefieren la Pepsi, otros que prefieren la Coca. ¿Tú cuál? La Coca-Cola, sí, porque es más abierto, más grande. Vamos a conocer el sector de Pepsi entonces. ¿Qué tenemos aquí, amiga? Un pastelito de pollo. Eso no es nada pequeño, ¿ah? ¿Cuánto es el precio de esto aquí? 45. 45 lempiras apenas. Aquí excelentes precios manejan en ese puesto que se llama Cheli. Vamos a pedir uno de esos pastelitos que acabamos de ver. Mira el proceso de un caldo, un jugo, y mira la cantidad de repollo y ensalada que echan. Eso es una comida universitaria de verdad. Mira la salsita. Qué delicia. Gracias. Cuéntame de los famosos pastelitos aquí de la UNA. Para mí son muy buenos, la verdad, los recomiendo. Vamos a probar el pastelito universitario. Eso pesa como 1 libra y son 2 en la orden. Y vamos a ver qué está adentro. Pollo. Está un poco dulce y es por la zanahoria adentro. Se come rico aquí donde Shelly, mi gente. Nos acabo de invitar adentro. Es verdad que usted cocinó esos ricos pastelitos. Sí. ¿Cuándo aprendió esa técnica de hacerlos tan ricos? La verdad que aquí entre todas nos apoyamos. Cada una aporta de lo que sabe, ¿verdad? ¿El secreto de hacerlo tan delicioso cuál es? El sabor del pollo ante todo. ¿Cómo se hace sentir su corazón sabiendo que los universitarios aquí se alimentan muy rico? Tenemos clientes que solo acá comen, entonces significa que estamos haciendo bien el trabajo. Un saludo a los clientes que comen solo acá. Un saludo para todos los clientes que vienen a comer acá donde Cheli. Los esperamos siempre todos los días. Aquí estamos con Cindy en La Chascada. Cuéntame de lo que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos un pollo chuco, ¿Cuánto es el precio para los universitarios? 80 y 70 lempiras. Ya estamos aquí con los amigos universitarios. Vamos a probar el pollo de La Chascada. El chimol de aquí tiene bastantes zanahorias. Muy rico. Están estudiando química. Sí, química industrial. Oiga, sí, hombre, esta cosa seria. Podemos ver qué tenemos aquí en las tareas hoy. Es una guía de ejercicios. Cuéntanos de la guía de ella. No, yo no sé, el trabajo de ella. Está salvando el periodo ahorita. Vamos a ver qué dice el famoso pollo aquí de la universidad. Tiene un sabor bien parecido a Popeyes. Bastante hierba. Muchas gracias. Mi amiga Astrid me trajo lo más importante, las servilletas. ¿Qué tenemos de la comida aquí, amiga? Tenemos frutas, jugos y la mega baleada. Mega baleada. ¿Cómo es de grande eso? Ah, como así. Vamos a comprar una mega baleada y una bandeja de frutas. ¡Hola! ¡Wow! Esto es la famosa mega baleada. ¿Cuántos centímetros mide esto? No le hemos medido, pero creo que tiene 45 pulgadas de largo. 45 pulgadas de largo, mi gente. Mira hasta el cuchillo. Es un machete, mi gente. Y la fruta para bajar la baleada, ¿va? ¡Uy! ¡Wow! Aguacate, huevos, queso, pollo, zanahoria, ensalada, mantequilla y todo. ¿Para cuántas personas es esta baleada, amiga? No sé. ¿Usted podría comer eso sola? ¿Ha existido algún universitario que logró comer todo esto? Sí, cuando hacemos competencias se la comen. Vamos a ver cuánto pesa. Una 12, 13 libras, sí, esto no es nada pequeña. ¡Wow! Estilo pizza esa baleada. ¿Cuánto es el costo de la mega baleada? Tenemos la sencilla que vale 95, la con huevo que vale 140 y esta que es con todo vale 185 lempiras. La tenemos aquí y en la parada forzosa que queda en la 33 calle. Bueno, vamos a probar esa mega baleada. Que cuchillo más con... ¡Oh, cuidado! Santísimo. Tenemos el delicioso jugo de chá. ¿Ves? Mira, mi gente, aquí adentro hay huevo de sapo, como que proveen Comando Cobra. ¿Cómo nació la idea de la mega baleada? Pensé cómo hacer para atraer más clientes. En una noche de insomnio pensé en hacer la mega baleada y fue un éxito. Pero luego nos dijeron que ya no la podíamos vender acá porque estamos incentivando la obesidad. Pero eso no lo va a comer solo, lo comparten, ¿verdad? Me imagino. Lo comparten, siempre lo comparten. Eso es más que una baleada normal. Bueno, vamos a probarla. Muy crujiente la tortilla. Me gusta el pollo adentro. Lleva como 5 aguacates en esa baleada. Vamos a ir a invitar a la gente. ¿Ustedes quieren un pedazo de baleada? Ahí está. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro amigo de la mega baleada. De toque. Mira, mi gente, todavía falta una pequeña pedazo. Aquí hay una pareja comiendo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Amiga mía desde hace mucho tiempo. ¿Va a compartir la baleada? Es para ella, de hecho. Vale. Buen provecho. Vamos a probar este jugo misterioso. Limonada. No eran huevos de sapo. Para refrescar nuestra boca, vamos a comer la fruta.
Bien heladito la fruta. Así es por 45 lempiras. Así va. Muchas gracias. Mi respeto a los universitarios. Aquí comen ricos y comen mucho. Dirce, he visto que aquí todas las comidas en la universidad son de precios muy bajos. Tenemos que dar precios bajos porque la mayoría de alumnos que estudian acá son de escasos recursos. A veces solo alcanza para una baleada y una bolsa con agua y los 3 tiempos hacen así. Usted que ha conocido casi todos los alumnos que han aguantado hambre y ver esos mismos alumnos graduándose, ¿cómo se siente en el corazón? Me siento emocionada cuando yo miro a alumnos que están graduando, que yo estoy aquí desde el año 2000. He visto salir varias promociones. A veces hasta se me ruedan las lágrimas cuando miro a alumnos que les he dado una baleada gratis porque no les alcanzó la de la cena. Yo me siento emocionada cuando los miro a ellos que tiran la toalla y levantan su cartoncito. Uno ve, aquí hay personas que andan dinero, pero la mayoría no anda dinero. Y tal vez le digan a uno, doña, me faltan 2 lempiras, ya no me den nada. Yo le digo, llévela, comas, porque yo también he sufrido necesidades. Grandes palabras, qué lucha de doña Dilcia. Cuando un alumno de aquí de la universidad se levanta la diploma en el día de la graduación, no es solamente una victoria para ese alumno, es una victoria para todas las cocineras, todas las personas que trabajan aquí, los maestros y todos que aquí apoyan a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un saludo a todos que se han graduado aquí de la Autónoma. Saludos para todos los alumnos que se han graduado desde las promociones desde el año 2000 y un afectuoso abrazo y saludo para los que están todavía comenzando. Espero verlos graduados. El sueño de ustedes también es el sueño de doña Dilcia. Aquí estamos con mi gran amiga de progreso, Nicole. Yo la conocí de una niña de 5 años y ahora estás estudiando. Sí. ¿Cuántos años falta? 2 años y salgo ya de la carrera. Hola, cuéntanos de esos productos. Este es un producto para un proyecto de una clase. Mermelada de café, mi gente, nunca he probado eso. Mira la consistencia. Vamos a ver qué tal de dulce esto. Qué rico. Tiene bastante cafeína para levantar los ánimos. ¿Y cómo es el proceso? Después van a vender los productos en algún lugar. Ahorita solo es para presentar el proyecto. ¿Cuál es el clase? Formulación de proyectos. Vamos a entrar a un edificio que se ve muy nuevo. Estamos en el edificio de salud. Este es el edificio más reciente que tenemos en la universidad. Sí, se ve muy nuevo. Hay un producto, hola, descansando de tanto de pelo los alumnos de aquí de la medicina y enfermería. Cuéntanos del kiosco. Nosotros tenemos un proyecto, café en bolsa filtrante, en una clase de formulación. Casualmente acabamos de terminar de decorar el stand. ¿Cómo funciona este café? En agua caliente, coloca la bolsita de té y usted tiene su café rápidamente en 1 minuto. Por eso nosotros somos Minuto Café. Pero eso no es té, es café catracho. Para las personas que quieren saber, ¿hay redes sociales ya o...? Todavía no, como es un proyecto prototipo, hoy vamos a obtener la aprobación oficial para ya empezar a comercializar y también hacer redes sociales. Gracias, suerte. Este edificio es muy grande, 1, 2, 3 plantas, muy moderno. Aquí hay un laboratorio de microbiología. Mira, está bien equipado el laboratorio. Aquí hay estudiantes muy concentrados, los alumnos de aquí, del edificio de medicina. Mira ese dibujo ahí. ¿Puede contarnos sobre ese dibujo aquí? Creo que es de anatomía con los de medicina, son los que mayormente pasan aquí. ¿Ustedes qué carrera estudian? Yo licenciatura en matemáticas. Ingeniería en sistemas. Tiene, mira, la buena seguridad. Hay muchos guardias y cámaras de seguridad en todos lados. Aquí estamos con una de las maestras aquí. Gracias a ella tenemos doctores y enfermeras. ¿Cuál es la clase que va a enseñar hoy? Patología para odontología. ¿Cómo es el horario que llevan las maestras aquí? Depende cada horario. ¿Usted? De 1 a 7, unas clases son de 2 horas, otras son de 1 hora. Aquí estamos con los estudiantes de la enfermería, seguramente están preparando a entrar a la clase. ¿Cuál es la clase que van a llevar ahorita? Fisiopatología 2. ¿Cuándo es el examen? El lunes. ¿Cómo se siente de nervios? No tengo ahorita. No, tranquilo. Wow, yo hubiera tenido un paro cardíaco de tanta presión aquí. Mira el joven viendo esa fórmula. ¿Qué es lo que usted mira aquí en esa pizarra? Integrales y transformadas de una clase que estamos llevando. ¿Qué significa eso aquí? No tengo idea. Felicidades a todos que estudian aquí otro rollo en la matemática. Mira mi gente, atrás de mí está la hermosa montaña de Merendón. Qué vistazo que tienen los alumnos. Un domingo se pasa macizo ahí haciendo senderismo con los compañeros. ¿Nos está llamando? Hola. Aquí estamos con nuestro profe. Cuéntanos, ¿qué clase estamos, profe? La clase de patología para 4º año. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Malabsorción intestinal y cáncer de colon. ¿Cuándo es el examen para ellos? El 25. ¿Cuándo es el 25? ¡Mañana! Oiga, ¿cómo se siente de nervios para mañana? Me siento lista. ¿Y usted? No mucho. ¿Tiene compatriota aquí? ¿Quién? ¡Ey! Aquí estamos con una cumpleañera. ¿Su nombre y cuántos años ahorita? Soy Chelsea. ¿Cuántos me calculan? Como unos 21. Sí. ¡Ey! ¡Ey, suerte! Muchas gracias, profe.
Gracias. Estamos con Marco, un futuro doctor. ¿En cuál año está ahorita? Terminando cuarto año. ¿Vas a sacar alguna especialidad aquí? Tal vez me vaya al extranjero, pero especialidad de ortopedia. Mi hermano pues también va por ese rumbo. Un saludo a su hermano. Hola Jimmy, aquí estamos en el canal de Shin. Allá atrás está una área donde hacen las autopsias para los médicos. Allá aprenden a, ¿verdad?, hacer cirugía, todo eso. Mejor no vamos a ir allá porque puedes pasar el susto ahí. ¿De dónde vienen? Desde Tela. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Fuimos compañeros en el colegio. Y ahora en la universidad. Sí. ¿Cómo es la trayectoria desde Tela hasta San Pedro Sula? Bien complicado porque en el progreso a veces el tráfico está muy pesado. Salimos desde las 12:30 de Tela y llegamos a las 3 acá. ¿Y en la noche a qué hora vuelven a Tela? A las 9 salimos de acá y llegamos allá a las 10:30, 11. ¿En qué carrera estás? Psicología. Yo estoy estudiando ingeniería eléctrica. ¿Tienen buses privados aquí en la universidad? Sí, estos buses son para estudiantes dependiendo de las actividades, porque no pueden salir ya después de las 6 de la tarde. Aquí estamos en la cancha de fútbol. ¿Qué hora juegan aquí los jugadores? Entrenan a las 4. ¿Pero son así cualquier persona o es algún equipo? Es el equipo de la universidad. ¿Contra quién juegan esos equipos? Entre las diferentes universidades suelen jugar entre ellos. ¿Cuál es la universidad con el mejor equipo de fútbol aquí en San Pedro Sula? Esta, ¿va? ¿La Pumas? obvio, los Pumas. Yo creo que los estudiantes están en periodo de exámenes, por eso no están jugando. Profe, cuéntanos en qué está trabajando hoy los alumnos. Están en un test físico. ¿Cuántas vueltas tiene que dar hoy? Son 12 minutos. Entre esos 12 minutos ellos pueden caminar, trotar o correr. Cuando termina ese grupo, después le toca a la otra. Toca al otro grupo. Cuéntanos, ¿está en clase de ajedrez ahorita? Sí, estamos en clase de ajedrez. ¿Cómo funciona la clase? ¿Es como alguna competencia o...? Competencia. El mejor jugador lo tenemos afuera. Usted es el mejor de aquí de la universidad. ¿Cómo llegó a ser el campeón? No, pues practicando duro ahí. ¿En la clase o afuera también? No, con mis compañeros ahí. Vamos a ver el nivel de ellos. ¿Esto es parte de una clase? La verdad, no, estamos jugando por entretenernos un rato. Ya pasaron a clase, dicen. Aquí en la Universidad Autónoma puedes seleccionar una clase de ejercicio, otros escogen ajedrez. Esto es parte de opción de deporte, ¿verdad? Opción de deporte. Muchas gracias y suerte. Aquí estamos en la área de derecho, mi gente. Aquí salen los abogados y fiscales y jueces de Honduras. Estoy escuchando una música. ¡Wow! Profe, mucho gusto. Cuéntanos, esto es una clase de música. Nosotros impartimos la clase de guitarra popular en este caso, ¿no? ¿Cuántos meses lleva esta clase? Bueno, estamos en las últimas 2 semanas ya. ¿Y qué tal el nivel de ellos? Se nota que los chicos pues tienen talento. Y bueno, en ese caso tenemos uno de los estudiantes más avanzados que le estaba comenzando con... Es un estudiante que ahora enseña. Está en las primeras partes, correcto. Muchas gracias, profe, por todo. Sí, hombre. ¿Cómo va la canción del día de hoy? Más o menos. ¿A quién dedica esa canción? No tendría a quién dedicársela. Mira, aquí dice carrera de Derecho. Cuéntanos sobre la carrera de Derecho. ¿Cuál es el requisito para entrar? Que el examen sea aprobado con 900 puntos. ¿Qué año llevas tú? Yo estoy en proceso de graduación. Felicidades. Muchas gracias. ¿Algún saludo a sus padres que me imagino que tanto te ha apoyado? Yo le agradezco la verdad a mi familia, verdad, por apoyarme todo el tiempo desde que entré, desde el primer día de clases hasta el último día de práctica. Y pues gracias a Dios ya empecé a ejercer mi profesión, aún sin graduarme. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Cuéntanos la actividad dentro aquí. Nosotros somos del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional. ¿Gratuita? Sí. ¿Cómo es el proceso para la gente que busca ese apoyo? Es presentarse aquí al consultorio en nuestro horario, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hablar con la abogada Evelyn. Nosotros más que todo tenemos lo que es del área Derecho de Familia y también del área de Derecho Civil. Muchas gracias por todo lo que hacen. Gracias. ¿Podemos comprar agua, amiga? ¿Cómo nació la idea de brindar agua a los estudiantes? Nuestra movilidad académica es hacia un congreso que vamos a ir internacional en Colombia. ¿Están recaudando dinero para ir a Colombia? Sí, vamos a ir a Cartagena de India, representando lo que es Honduras. ¿El congreso de qué es? Derecho procesal. Nosotros somos de la carrera de Derecho. Vamos a ir a presentar una ponencia y a participar por un premio. Gran causa a representar Honduras en el gran país de Colombia y posiblemente vuelven a tierras catrachas con un gran premio. Dios quiera que sí. Yo veo que está tomando un rico café con pan. Cuéntanos del café. Lo estoy haciendo yo, lo traigo así instantáneo. Y esta es una hermosa semita. Wow. Que me mandaron desde Copán. Viene de Copán. Sí, correcto. Cuéntanos de ese libro ahí, Introducción a la Comercialización. Hay un montón de actividades que se realizan donde los compañeros están haciendo actividades de comercio. Nos estamos preparando un poquito en lo que es el comercio para irles ayudando a aquellos compañeros que quieran emprender, pero que tengan la parte legal. Queríamos saber qué libro estaba leyendo aquí. El Principito. Cuéntanos del cuento. Se trata de un niño que está viajando por diferentes planetas. Hasta ahora lo llevo creo por la mitad. ¿Qué carrera estás? Informática administrativa. Muchas gracias y suerte.
Gracias. Génesis ya está anocheciendo, hemos visto alumnos de la mañana en la tarde y ahora están llegando alumnos que toman clases nocturnas. ¿Hay diferencia en la demográfica de los alumnos entre los turnos? Sí, por ejemplo, las clases generales están virtual, entonces no están viniendo tantos estudiantes, pero ahorita ya vienen los que trabajan. Aquí estamos con Cristian, se ve que viene del trabajo ahorita. Sí, así es. ¿Cómo es el horario que lleva día a día? De 8 me voy para la agencia y salgo a las 5 y vengo acá ahorita a clase. Y me voy hasta las 9 a la casa. Todo para un mejor futuro. Pues sí, la meta es graduarnos y ser mejor que nuestros padres, por decirlo así, porque ellos tal vez no tuvieron la oportunidad. Sus padres trabajaron duro para que usted pueda estar en este lugar. Así es. ¿Algunas palabras para ellos? Gracias por todo lo que han hecho por mí y por mis hermanas y prometo agradecérselo por toda la vida. Suerte, amigo. Cuéntanos de la biblioteca. Lo principal es que aquí el silencio es fundamental, ¿verdad? Pero vamos a hacer una excepción. Vamos a entrar, pero vamos a mantener el silencio. ¡Wow! Mira, gente, aquí atrás de mí están todos los alumnos leyendo libros, estudiando. Aquí estamos en la biblioteca más grande de la zona norte de Honduras. Cuéntanos cómo es el proceso para rentar un libro aquí. Tiene que ser con el carnet de la biblioteca. ¿Hay algún costo? Si se pasa del tiempo que está estipulado, hay una multa. Y si el libro no se entrega en los 7 días, una multa de 60 lempiras y 30 lempiras los días subsiguientes. Es acumulativa, pero no excede de 1000 lempiras la multa. Mira la cantidad de botes de agua. Está prohibido tener agua dentro de la biblioteca, entonces por eso hay un espacio donde se pueden quedar hasta que usted salga. Wow, mi gente, mira ese mural hecho a pinturas. Aquí hay otro sector de la biblioteca. Mira cómo está un salón que puede, creo, rentar para dar charlas. Aquí es diferente, segunda planta que la primera. Porque aquí es más grupal. Allá en la primera planta el estudio es individual. Vamos a conocer un poco. Wow, aquí hay otro sector, muchos libros de la historia de Honduras y de otros lugares también. Cuéntanos de los libros que tiene aquí en esta segunda planta. Aquí tenemos lo que es colección hondureña, también tenemos reserva, que son todos los libros que vienen a reservar los catedráticos de la UNA. También tenemos lo que son enciclopedias, que esa es la colección de referencia. Los invitamos a todos para que asistan y vengan a ver las grandes maravillas que tenemos en nuestra biblioteca. ¿De qué será esa pintura? ¿Algún fórmula misterioso? Ese es el símbolo del anarquismo. Los estudiantes anarquistas. Cuando existía así ese movimientos acá. Esos son pupitres que ya no sirven. Los pupitres que están en pésimas condiciones pues ya se sacan y se quedan ahí abajo tirados hasta que se los llevan. Es verdad que hay alumnos que a veces tienen que estar parados a pie para estudiar porque no hay suficientes pupitres. Y eso pasa en las clases como las generales o las de los primeros años. Hay demasiada matrícula. Si no llegas temprano te quedas sin asiento. No solamente en las clases de primer año. Ahorita nosotros que estamos en nuestro último año no tenemos dónde sentarnos, dónde escribir, no tenemos energía, no tenemos ventiladores, no sirven los aires acondicionados. ¿Y eso es edificio de cuál carrera? Ahorita estamos en los edificios de ingeniería. Estamos en la ingeniería de los electricistas y no hay luz. Aquí estamos en una aula típica de la universidad. Aquí sí funciona la luz. Tenemos luz, pero claramente no tenemos aire acondicionado. Los ventiladores no sirven. ¿Eso es solo en este edificio o todos los edificios? En todos los edificios. Vamos a ver por esta aula. Creo que aquí están los pupitres, ¿ves? Estos son nuestros asientos. Todos están así, o sea, no hay que hacer fuerza. Se desbaratan completamente. Estos son nuestros pupitres donde están los futuros líderes de Honduras, ¿verdad? Si no encuentran asiento, a veces los maestros le dan ahí el escritorio para que se siente. Uy, ahí sabe, Aquí hay uno que medio mueve a velocidad de tortuga. Cuéntanos en qué está trabajando ahorita. Son unos amarres a estas bodegas que le estamos haciendo. Plan de ingeniería. Sí, de ingeniería civil. Sí. Aquí estamos con una joven quien está estudiando. Cuéntanos entre jefe y líder, ¿cuál es la diferencia? El jefe más que todo se cree superior a su equipo de trabajo. Ya el líder sabe cómo funciona cada persona, entonces reparte el trabajo. Entonces esa es la diferencia entre los dos. ¿Usted cuando se gradúa va a ser jefa o líder? Líder, claramente. Aquí se recibe de las clases de último año como concretos 2, una de las clases que te define si vas a ser ingeniero o no. Vamos a ver esa estructura. Simplemente es una representación de un perfil en I, de las uniones entre una estructura de concreto y una de metal. Ahí podemos ver los ejes que tanto estudiamos en ingeniería para hacer representaciones de cargas y más. Quiero dar las gracias a todos los ingenieros de Honduras. Tenemos el apoyo de muchos para la construcción de las escuelas. Invitamos siempre a todos los ingenieros que pueden acercarse a nuestro departamento de ingeniería civil y buscar a nuestros jóvenes estrellas, pues con mucho gusto los recibimos para seguir haciendo crecer a Honduras. Interesante, cuéntanos eso. Estos residuos se llaman viruta. Es el residuo de los trabajos que nosotros hacemos en los maquinados de las fresadoras. Qué interesante, mira, algún mensaje de amor. ¿Eso es de quién a quién?
responsabilidad civil para los estudiantes. No todo es estudio, mi gente. Hay que vivir la vida. Tal vez aquí se encuentra la media naranja los estudiantes. Ya Génesis tiene que ir a las clases. Génesis es la presidenta estudiantil. ¿Cuántos pupitres necesitan la UNA ahorita? La universidad tiene actualmente una matrícula de 22.000 estudiantes. Pongamos que necesitamos alrededor de 5 o 7.000 pupitres. 5.000 pupitres faltan aquí. Buscamos que las autoridades nos resuelvan en esa parte para que no haya necesidad de pedirle donativos a los estudiantes. De tanto responsabilidades, hasta su ojo se tuvo una... Fue por el estrés. Cuéntanos de su rutina diaria. ¿Es verdad que trabaja en la mañana en Vía Nueva? En la mañana tarde trabajo y luego me vengo para la universidad y también hago ciertas actividades inclinadas a la política también los fines de semana. ¿Qué hora duermes? Llego a mi casa a las 10:30 y empiezo a dormirme como a las 12:30 y pues me levanto a las 5. Génesis, muchas gracias por su tiempo hoy y suerte. Yo sé que usted está luchando para ser una gran ingeniera, líder comunitaria aquí en San Pedro Sula. Sí, muchas gracias a ustedes también. Aquí estamos con Edward, quien nos ha estado acompañando todo el día. ¿Cuáles son los deberes más importantes para ustedes que cuida la seguridad de los alumnos? Vamos de nuestra parte para darle seguridad para que no pase ninguna mala delincuencia. Antes, ¿cuántos guardias había y ahora cuántos? Lo máximo estamos como 30 o 40 guardias. Llevo 3 meses ya. Es nuevo. Muchas gracias por todo lo que hace. Mira quienes acaban de llegar. Llegó famosas alumnas de Progreso. Con mucho sacrificio ella trabaja conmigo en las mañanas y en la tarde viene aquí. ¿Qué clase lleva hoy, Erika? Ahorita llevo finanzas públicas. Y también estamos con Stephanie. Tal vez la reconoce. Se graduó de la escuela bilingüe Vía Soleada. Ahora un orgullo de Progreso aquí estudiando. Nuestra fundación logró recaudar fondos para conseguir becas académicas a todos los alumnos que graduaron el año pasado. Primera promoción. Ahora aquí estamos. La verdad muy orgullosa con la oportunidad que nos dieron los donantes. Vamos a aprovechar la beca al máximo. ¿Qué está estudiando su carrera? Voy a estudiar pedagogía. Yo recuerdo a Stephanie cuando era una niña y Erika también. Tengo las fotos también. Qué orgullo para mí y para todos de la Fundación, para todos ustedes, quienes nos han apoyado desde el primer día, porque ya mira los frutos de nuestra labor. Aquí estamos con las grandes universitarias. Aquí está Marco, también parte de nuestro equipo. ¿Qué es la carrera que escogió aquí en la universidad? Licenciatura en Matemáticas. ¿Cómo lleva su rutina diaria? ¿Trabajas con nosotros después de la universidad? ¿Cómo es? Por las mañanas trabajar con ustedes en la oficina, en el canal, y por la tarde venimos a estudiar aquí a la universidad, casi tarde noche más o menos. ¿A qué hora vuelves a la casa? Alrededor de las 9:30, 10. ¿A qué hora se levanta? 6, 5 de la mañana, dependiendo del día. Suerte hoy. Estamos de vuelta con Valeria, la encontramos. ¿Dónde fuiste usted? Estaba en la oficina trabajando. Y hacíamos la entrega de la camisa. Es una camisa conmemorativa de la universidad por su 67 aniversario. ¡Wow! ¿Qué más hizo? Muchas gracias. Un gran día tuvimos. Pudimos saber cómo es el sacrificio, el esfuerzo de los jóvenes aquí de Honduras. Estamos con los becados de Vía Soleada, pero hay muchos más. Comienzan como niños y cuando se gradúan vamos a seguir apoyándolas con becas universitarias aquí en la UNA. Muchas gracias, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y todos ustedes. Adiós, goodbye y sayonara.